Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 2018. Bien, esta ley se divide en 4 títulos. El primero es con un capítulo único con disposiciones generales. Ahí, pues bueno, te sugiero que cheques lo que es el artículo 5. Ahorita vamos a checar algunas cuestiones. El título segundo, Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene 12 capítulos. Sin embargo, como esta ley se refiere de forma general a las personas con discapacidad, es decir, no es de forma exclusiva a quienes están en educación primaria o en educación básica, pues yo te sugiero que leas solo lo que se refiere a educación. Probablemente algo de lo que se refiere a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Y pues el título tercero, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues que cheques bien cómo se conforma este consejo. Todos los demás pues son importantes, ¿verdad? Pero muchas veces no se trabajan en el ámbito educativo de forma tal. El título cuarto, un capítulo 1 que son responsabilidades y sanciones. Bien, vamos ahora sí a ver algunas cuestiones que yo te sugiero que estudies para que puedas salir adelante en tu proceso de evaluación. Primeramente, el artículo 5, los principios que deberán observar las personas públicas son la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades. El 4, respeto a la evolución de las facultades de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. El 5, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 6, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 7, respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. 7, la accesibilidad. 9, la no discriminación. 10, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad. 11, la transversalidad. Y 12, los demás que resulten aplicables. Bien, estos son principios que deberán observar las políticas públicas al momento en que se diseñe alguna política en el ámbito educativo, en otros ámbitos, pues se deben de considerar estos principios para no afectar los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 12, que es propiamente ya lo que te refería al capítulo de educación, nos dice: la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos realizará las siguientes acciones: establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del Programa para la Educación Especial y del Programa para la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad. 2. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. 3. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la educación especializada de los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se les limita su ingreso a estos espacios o muchas veces a otros espacios educativos. Las personas con discapacidad pueden ir a cualquier escuela. 4. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervenga directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. Es decir, los maestros deben estar en formación y en capacitación. 5. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local
incluyas tecnologías para el texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Esto lo vemos mucho en los programas de Aprende en Casa o a veces en las noticias. Hay un intérprete por ahí de señas mexicana. 6. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lenguas de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. Esto lo podemos ver en las escuelas, muchas veces se lleva macrotextos, es decir, libros de texto idénticos a los que usan pues todos los niños, pero con letras muy grandes, con letra de un tamaño muy grande son esos libros para favorecer la inclusión de estas personas. 7. Incluir la enseñanza del sistema de educación braille y la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos del sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. De lo que comentábamos, estos macrotipos y textos audibles. 8. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. 9. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicana. 10. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. 11. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual. Bien, para todo esto pues ya hay apoyos de los que yo conozco y que te puedo comentar. Muchas veces a los niños que son sordomudos, sus maestros de educación especial y maestros frente a grupo toman capacitación y muchas veces se logra que esos niños puedan hablar, puedan expresar palabras. 12. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal. 13. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran a fin de que cumplan con el requisito del servicio social y las demás que dispongan otros ordenamientos. Bien, todos estos pues son cuestiones que hay que considerar. Artículo 13, dentro de esto mismo del ámbito educativo, en el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad. Hay que checar, bueno, que todo esto se encuentre en nuestras escuelas. Artículo 14. La lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación, que la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. Bien, pues esta ley pues es para proteger a todas las personas que tienen alguna necesidad de educación especial o de educación inclusiva. El capítulo 12, Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El artículo 35 nos dice las dependencias y entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social
y privado que presten servicio a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces, fíjate, todas las personas que atiendan a personas con discapacidad forman parte de este sistema nacional. Si eres maestro de alguien que tiene alguna discapacidad, pues ya estás dentro de este Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. El artículo 36 nos dice: el sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Bien, de mi parte es todo. Espero que esta información sobre esta ley te sea de utilidad en tu práctica docente y también para